The game begins in 3, 2, 1.
Padre Santo, toda gloria y toda honra es para ti. Toda la gloria y toda la honra sea a ti, mi Señor Jesucristo. Examíname desde la cabeza hasta los pies y permíteme compartir tu palabra a todo el mundo, Señor. Que lo que yo diga sea examinado a través del fuego de tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén y amén. Es una bendición estar nuevamente con ustedes. Soy el pastor Raúl Rocha del ministerio Fuerza Viva Informativa. Me tocó ver en las redes que muchos pastores, muchas iglesias este domingo pasado hicieron la Cena del Señor y la celebraron como generalmente se ha estilado cada primer domingo de mes. Pero ¿qué es la Cena del Señor? ¿O qué es la Santa Cena o la Cena de Pascua? El mundo no tiene una idea clara. Dicen Semana Santa y se hacen todos los excesos, borrachera, droga, fiestas, ir a visitar, y es todo menos una Semana Santa. Realmente, si nosotros entendemos, esta es la fiesta más importante para el pueblo de Dios, porque representa para nosotros la libertad, representa el ofrecimiento de Jesús como ofrenda, como el Cordero Pascual. Los judíos se preparan desde mucho tiempo atrás. Ahora, quiero decirte dónde y cómo inicia precisamente el concepto de esta ofrenda, cómo se va madurando, cómo el Señor la va planteando, la va estructurando, nos va llevando, nos va madurando hasta que entendamos lo que es la cena del día de hoy, lo que es este memorial. Pero ¿dónde surge? Mira, la primera ofrenda que se da precisamente está en Génesis 4, capítulo 4, versículo 3. Esto habla de Caín y Abel. Dice la palabra de Dios que aconteciendo y andando el tiempo. ¿Qué es andando el tiempo? Esto no lo alcanzamos a entender. En hebreo es ketz, quiere decir a un tiempo cumplido, a un día, a un mes, a una temporada de cumplimiento. Cada tiempo, cada semana, cada periodo, se acostumbraba a dar una ofrenda, se acostumbraba a llevar y hacer un acto de bendición de toda la gloria y toda la honra para Dios. Hoy lo que nosotros hacemos y lo que la gran mayoría de nosotros tenemos en este concepto es que la gente nos honre, honrarnos o que nos honren honrar. Ha cambiado el concepto, pero ¿sabes qué? Aquí entendemos lo que pasó. Mira, dice que cuando el tiempo fue cumplido, había un periodo ya de cosecha, ¿se acuerdan que habían salido ya Adán y Eva, habían salido del paraíso, tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, y dice que Caín trajo lo que produjo la tierra. Y aquí hay algo muy interesante. Abel presentó de lo mejor, de las primicias. Hay un protocolo, y aquí en español dice trajo, pero en hebreo es traer y presentar. Son 2 cosas diferentes. Caín tomó lo que la tierra había dado, él sembraba, pero él lo tomó y lo trajo. ¿Vieron? Ya, miren, aquí traigo esto para el Señor. No buscó lo mejor, no procuró una mejor cosecha, sino simple y sencillamente trajo
lo que produjo la tierra, no lo que él cultivó con esfuerzo y con esmero. Y se establece una diferencia porque dice que Abel tomó de lo mejor, de las primicias, de lo primero, lo trajo, y esto es lo que se desarrolla de ahí, de un culto público, de ofrecer, de presentar. Cuando una persona presentaba la ofrenda ante el rey, o en este caso ante Dios, y llegaba y la presentaba, hacía esta inclinación y esta reverencia. Y cuando alguien traía, agarraba y decía: ¿ya vieron? Yo traje, mira lo que traje, le estoy dando, yo estoy dando más, o ¿sabes qué? Yo soy el que pongo más. Este es el concepto de cómo se establece la idea, la visión de una ofrenda en el inicio de la palabra de Dios. No quiero irme a las ofrendas que presentó Abraham ni Noé, porque nos llevaría mucho tiempo y no es el concepto de la ofrenda. Quiero irme al tiempo de Moisés. ¿Sabes qué? En el tiempo de Moisés hay algo muy interesante. Recordemos que Moshe o Moisés, fíjate, y a mí me llama mucho la atención porque Moisés fue preparado para ser escogido como libertador, y precisamente la cena pascual o la cena del Cordero representa un sentido de libertad. Moisés a su mamá le decía Jocabed o Jocabod. No le podía decir mamá, y Jocabod quiere decir gloria de Dios. Y su papá se llamaba Amram y es de la tribu de Leví. Moisés le pedía a la que era su mamá que le diera de comer de la gloria de Dios. Y además su padre era un hombre enaltecido para llevar en unidad al pueblo hacia Dios. Moisés tiene en su esencia una codificación de ser el que va rescatado, del que pide que le alimente la gloria de Dios para llevar al pueblo en unidad con Dios. Moisés se da cuenta a los 40 años, se da cuenta que él es el que había escogido, pero titubea. Había sido educado con los mejores maestros de aquella época, directamente dictados por el rey, porque en Éxodo capítulo 1 le dicen rey y le dicen faraón. Entonces, Moisés ya en el capítulo 3, teniendo 80 años, se le presenta a Dios y le da indicaciones que él va a ser el libertador. Pasan una serie de vicisitudes. Moisés no lo creía, pero hay algo que me llama la atención. En Éxodo 5 recibe la clara petición de que vaya ante el faraón y le diga lo siguiente: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Cómo te imaginas tú un desierto y sobre todo que salen en el mes de abril, Nisan, así se pronuncia el mes de abril, salen en ese mes, en una temporada de tremendo calor, salen al desierto? Imagínate el desierto sobre 50 grados en el día, 0 grados en la noche, 2 grados bajo cero, 2 grados sobre cero, una variación de 40, 50 grados, tremendo, difícil. Y en este sentido les dice: quiero que me celebren fiesta en el desierto. ¿Cuánto estamos hablando? Algunos eruditos consideran que eran 3,5 millones los judíos que ya habían estado varios centenares de años ahí en Egipto. Entonces llega el tiempo de la libertad, y ese tiempo le dice Dios claramente a Moisés: dile al faraón, ¿qué digo yo?
parafraseando, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Una persona, un científico, un hombre estudiado, un político, no lo entendería. ¿Cómo que te vas a ir al desierto a celebrar fiesta? Todos estos, o sea, ¿en qué están pensando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué no entiendes que te vas a morir? ¿Quieren más esfuerzo? Les pide y les sube el trabajo. Cuando están a punto de salir, se celebra por primera vez la Pascua. Los judíos, que son muy cuidadosos en llevar el tiempo, dicen que esto fue 1513 años antes de Jesucristo. Y ahí celebran por primera vez la Pascua. La Pascua en hebreo se pronuncia Pesaj, quiere decir pasar, que representa para nosotros el cuidado y la libertad. ¿Por qué? Porque va a pasar el ángel de la muerte. Haz de cuenta, estamos viviendo, mucha gente ahorita está inquieta y hay hombres y mujeres que me han dicho, ¿sabes qué? Siento presión, en la noche siento como si la tierra estuviera invadida por un espíritu de muerte. Precisamente lo que hizo Dios en la ordenanza, le dijo, sabes que tienes que guardarte, tienes que meterte y vas a hacer todo lo que yo te voy a indicar. Esto está establecido en el primer mes del año, en el capítulo 12 de Éxodo, dice, en el 10º día, mes de Abib o Nisán, que significa lo mismo, dice que van a matar un cordero. Y si la familia era muy chica, ¿sabes qué? Se van a juntar en una casa y el cordero va a ser para los dos, pero su sangre la untarán en los lados y en la parte superior de la puerta. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir, no te estoy diciendo, es que ¿sabes qué? Entonces, si nosotros hacemos la cena del Señor, nos vamos a librar del coronavirus. No te estoy diciendo esto. No es. ¿Por qué? Porque son cosas espirituales. No quiero que vayan a poner palabras y que está diciendo, esto es una ordenanza de parte de Dios para que se hiciera de ahí en adelante. Se tiene que hacer un pan, ¿verdad? Como en este caso, un pan sin levadura. Yo tomé aquí un pan sin levadura. Y en este día dice, yo ejecutaré juicio entre todos los dioses. ¿Dónde surge esta pandemia? En medio de la tierra del dragón, la serpiente antigua. ¿Dónde surge? ¿Qué viene siendo? Y dice la palabra de Dios ahí en Éxodo 12, dice, este día será recordado año tras año por todas las generaciones. Según la tradición judía, este día sigue siendo la fecha más importante. Mira, yo quiero irme a Éxodo capítulo 23 y te voy a leer esto que es algo muy importante. Éxodo capítulo 23. Aquí nos da las fiestas. ¿Por qué era la fiesta? ¿Qué representaba la fiesta? Y en el versículo 14 del capítulo 23 nos da claramente las fiestas a celebrarse. Instituidas de parte de Dios, se las va dictando a Moisés y le dice en el versículo 14, 3 veces al año me celebraré fiesta. Ellos ya tenían un conteo de año, era un año basado, un año lunar. Dice en el versículo 5, la fiesta de los panes sin levadura. Este es un pan sin levadura. Y entonces, ¿qué representa? Representa que
Ese es el nombre que le da. Dice, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo, en el del mes de Abib, porque saliste de Egipto. Esto representa la salida de Egipto. Aquello que tenía de opresión, el romper el pecado. No es que esto es un pedazo de pan, es harina nada más. Harina con agua, poquito de sal. Hoy se han hecho muchos panes sin levadura. Es más, utilizan galletitas saladas. Ha cambiado mucho. No quiere decir que tengas que hacer esto. Esto es lo ideal, ¿verdad? Dice, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y luego aquí dice, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. A ver, después da otra fecha. También la fiesta de la siega, de los primeros frutos de tus labores, que hubiese sembrado en el campo, y la fiesta de las cosechas de la salida del año. O sea, nos da 3 fiestas. Después se implementan más fiestas al pasar de los años. La primera fiesta, la más importante, es la fiesta de la Pascua. Después viene la fiesta de las cosechas, de las primeras cosechas. Esta fiesta se llama Shavuot, que quiere decir primicias. Mucha gente acostumbra a hacer la fiesta de las primicias en enero, pero realmente es considerada la fiesta del Pentecostés, o la fiesta de las semanas, también se llama así. Penta quiere decir 50, porque son 7 semanas, 7 por 7, 49 más 1, 50. A partir de la Pascua se cuentan 7 semanas. Y después de esas 7 semanas, viene la fiesta de las primicias. Ahora, ¿qué significan las primicias? ¿Por qué Pentecostés significa primicias? Porque el Pentecostés, el Espíritu Santo, son las primicias para el pueblo de Dios. Y después viene la fiesta cuando se recogen los frutos, las cosechas, y esta fiesta se llama tabernáculo o Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Se hace por ahí alrededor de septiembre. Entonces son 3 fiestas, pero enfocándonos nuevamente, dice, ninguno se presentará delante de mí con manos vacías. No quiere decir que nosotros malentendamos el concepto. Hemos estado muy interesante hablando ayer de que la gente dice, yo quiero pactar y que yo quiero dar. Mira, nosotros le damos a Dios en gratitud, pero no comprando favores de Dios. Esto es algo muy importante. Dice que cada uno ve como propuso en su corazón, no por necesidad. Dios ama al dador alegre. Esto es importante. Es importante. Jesús es la mayor y más grande ofrenda. Y nosotros en ese sentido de amor también aprendemos a ofrendar. Después de esto ya viene y se establece la Pascua a través de Jesucristo. Yo te quiero hablar acerca de esto, cómo fue la cena que hizo Jesús. Pero en la cena había un protocolo. Mira, no era llegar y ya vine, ya cené, ya estoy aquí, llego a tales horas. No, tenía que haber una invitación. Punto número 1, ya se había preparado, ya se había avisado. Dile que voy para allá. Mi esposa y yo hemos hecho algo con mis hijos. Dios nos ha dado 3 hijos. Nosotros no llegamos sin avisar. Nosotros, aun cuando son nuestros hijos, le decimos, ¿sabes qué? Podemos ir para allá. Te hablo de un sentido de orden.
No llegues pues como dirían aquí, de gorrón, sin ser invitado. Sí es prudente que nosotros avisemos que vamos para allá. Ahorita no lo podemos hacer, pero este es el sentido que se hace. Hay un protocolo y hay una estructura de todo lo que implica una cena. El señor ya estaba avisado, el señor de la casa. Llegaba el momento en que palmeaba la puerta. Apocalipsis 3, 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y palmeo. O sea, toco fuerte. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este es un sentido de entender que nosotros vamos a recibir a alguien muy importante. La cena del Señor es el recibimiento de intimidad con nuestro Señor. Ahora, el Señor salía y abrazaba. Y lo que hacía, le daba un beso. Se llama, en la Biblia lo menciona, en el Nuevo Testamento, ósculo santo, besaba en la mejilla. ¿Y qué era lo que se hacía? Cuando una persona llegaba, había uno de los siervos que estaba al pendiente. Acá le dicen acechando, estaba al pendiente, ya viene. Y no llegaba una persona, generalmente llegaba con la familia y ya estaban dispuestos los lugares, cuánta gente va a llegar. Entonces el señor de la casa abría la puerta y salía a recibirlos. Eso era algo muy importante. Y los abrazaba y los besaba y los recibía. No le decía, dile que pase, mira, acá estoy en la tele viendo el fútbol. No. Salía a recibirlos. Esto es algo muy importante. La cena del Señor quiere decir que tú tienes que estar dispuesto en tu corazón para abrir la puerta de tu corazón a Jesús. Punto número 2, se preparaba la limpieza. Mira, aquí yo tengo algo que usaban. Esto es un pedazo de madera. En algunos casos le llamaban lebrillo, ¿verdad? O se le llama lebrillo. Ahí ponían agua, y entonces la persona, no pienses tú que era una caja grande. No pienses que era una caja grande. Era algo pequeño. Le tomaban los pies y primero le quitaban el exceso de tierra. Luego, haz de cuenta que aquí entraba un pie. Aquí ponía un pie. Se preparaba. Si inclinas un poco la cámara, se ponía y ponía esto entre las piernas. Y aquí se inclinaba y arrodillado, y aquí ponía el pie y le limpiaba el pie. Esto es algo muy importante. Esto significa un sentido de humillación. Cuando Jesús le dice a Pedro que le va a lavar los pies, dice, esto no se puede. ¿Cómo? No, es que si no te lo hago, tú no tienes parte ni suerte conmigo. No, pues entonces lávame todo. El pie, mira, ¿por qué representa el pie? ¿Por qué es el pie? Porque el pie era el lugar más sucio de una persona. Imagínate, caminaban en el desierto, llegaban lastimados, se les limpiaba los pies, se les tallaba en alguna ocasión con piedra pómex y luego se les ponía aceite de oliva, de manera que sus pies quedaran limpios. Eso era un descanso. No había calles pavimentadas en los grandes caminos como ahorita. Entonces, y después, punto número 3, les daban ropas para cambiarse. Ellos tenían ahí dispuestas ropas, tenían dispuestas capas. ¿Por qué? Porque imagínate una persona que iba a visitar a alguien, pues había caminado quizá 3 horas, atravesado 2 cerros. Generalmente la hora de la cena
eran las 6 de la tarde, habían caminado desde las 3, 4 de la tarde. Imagínate cómo llegaban oliendo. Entonces les lavaban, les limpiaban, les ungían la cabeza, le daban ropas para que se cambiaran. Y día después les volvían nuevamente a lavar los pies. Ya cuando estaba todo eso, cenaban, se daba una cena, y después de la cena cantaban. Yo quiero hablarte de lo que Jesús cantó, porque mucha gente no tiene idea de lo que Jesús cantó, pero nosotros podemos entenderlo porque viene implícito en la palabra de Dios, pero tienes que meterte a estudiarlo profundamente. Dice en Lucas capítulo 22, ahí vamos a leer Lucas 22, y esta va a ser algo donde nos vamos a estacionar para tener un mayor entendimiento de la palabra de Dios. En el capítulo 22 dice: complot para matar a Jesús. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la fiesta de la Pascua. Es lo que hablamos, los panes sin levadura, un pan sin levadura, y que se llamaba la Pascua. Y los principales y los escribas buscaban matar a quién, a Jesús. ¿Y por qué? Porque temían al pueblo. No lo podían hacer abiertamente. Jesús tenía ya 3 años, y en esos 3 años habían sucedido cosas, milagros, los ponía en vergüenza, no le podían encontrar una falla que fuese causa de muerte. Jesús era muy cuidadoso en cada uno de los detalles, pero él sabía que el momento ya había llegado. Y dice que los principales buscaban cómo matarle. Y dice la palabra de Dios que entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron, convinieron en darle dinero, y él se comprometió a buscar una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Por qué? No que tenía 12 apóstoles, pues sí tenía 12 apóstoles, pero cuando Jesús caminaba, toda la gente que sanaba, toda la gente que iba con ellos, eran cientos de personas, gente de todo tipo. Entonces no podían hacer eso porque había un protocolo en la ley. Entonces cuando llega aquí la palabra de Dios, entendiendo la mentalidad de Judas Iscariote, podríamos decir Judas Iscariot o Judas Sicariot. La palabra sicario se deriva precisamente de aquí. Judas era un hombre bravo, era un hombre que tenía en su corazón el derrotar a Roma. Y no lo estoy justificando, desde luego. Hay un libro que se anunció hace unos años, varios años, que fue descubierto y que le llamaron el Evangelio de Judas. En primer lugar, Evangelio quiere decir buenas nuevas. Y dice que era el Evangelio de Judas, y no vienen siendo buenas nuevas. Es un libro, no sabemos, es un libro apócrifo. ¿Quién lo escribió? Si lo escribió él o alguien que estaba allegado a él a manera de justificación o justificar a Judas. Judas creía en la inminente derrota de Roma. Él había visto los milagros que había hecho Jesús, y cuando Jesús anuncia su muerte, la primera vez que lo hace,
Esto lo marca en Juan 6:66, Juan 6:66, 6:66. Dice que los primeros discípulos se fueron. ¿Por qué? ¿Por qué se fueron esos discípulos? Porque una cosa que era muy importante, Jesús empieza a hablar del propósito de Dios para lo que vino a la tierra y de que Él iba a morir. Imagínate, les dice en esa ocasión: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. A ver, yo le he dicho a Dios, ¿qué pasaría si yo estuviera en ese momento? Si tú estuvieras en ese momento, ¿comerías la carne de Jesús? ¿Beberías su sangre? ¡Wow! El judío tenía prohibido esto. Y dice la palabra de Dios que dijeron: dura cosa es de entender esto. Esto no se puede entender. No te entendemos. Jesús voltea con los demás discípulos, les dice: a ver, ¿ustedes también se van a ir? Imagínate, analizando. A ver, y una vez. Y voltea Pedro y le dice: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tenía que haber una conexión espiritual tan profunda y tan fuerte entre esos 12 discípulos. Entonces, esos 12 que se quedaron con Jesús, los 70 se fueron. Y uno de ellos, que estaba titubeando precisamente, que veía que Jesús iba a morir, que estaba todo planeado, que ya se iba a acabar. Para él se iba a acabar su mundo. Para él se iba a acabar lo que económicamente estaba buscando. Y entonces Iscariot o Sicario va y confabula la entrega de Jesús. Dice la palabra de Dios que Satanás entró a él. El original, cuando nosotros leemos el original, dice que Satanás se llegó a él. ¡Wow! Ahora, cuando nosotros empezamos a ver, ya entrando precisamente aquí, dice: y él se comprometió. Y luego después, a partir del versículo 7 del mismo capítulo 22 de Lucas, que es el que nos da una mejor interpretación o un análisis más amplio de la cena del Señor, dice, primero dice al principio de este capítulo que estaba cerca. Y aquí, y en el versículo 7, dice: llegó el día de los panes sin levadura, o sea, el día de la Pascua, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua, al cordero pascual. ¿Por qué? ¿Por qué era el sacrificio? Porque recordaban era una memoria, fue establecido en Éxodo, que se tenía en Éxodo capítulo 12, que se tenía que recordar por las generaciones. Se tenía que darle toda la honra y toda la gloria a Dios, que Él nos había librado. Y entonces se ofrecía como sacrificio. El sacerdote iba al templo y ofrecía un sacrificio. Entraba al lugar santísimo y se ofrecía el sacrificio por todo el pueblo. Pero a su vez, cada uno hacía esto mismo en un acto muy especial, en intimidad con su familia, o con una familia adicional, o entre varias familias. Entonces continúa diciendo que Jesús envió, versículo 8, envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que la comamos. Fíjate, ustedes llama al mayor, que era Pedro, el de su mano derecha, y llama al menor, que era Juan, el que estaba siempre a su izquierda. O sea, ustedes dos vayan y prepárenos la Pascua, porque hoy la vamos a celebrar. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? ¿Sí? ¿Dónde? Jesús les dijo: he aquí, al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre. Cuando ustedes entren, estaban fuera de la ciudad. Cuando entren a la ciudad, va a salir al encuentro un hombre, no que los va a encontrar a ustedes, sino se van a cruzar con él.
Fíjate, dice, seguidle hasta la casa donde entrare y decir al padre de familia de esta casa, el maestro le dice, ¿dónde está el aposento alto donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? Mira, quiero que nos ubiquemos en este momento. Jesús les dice, van a encontrar, ustedes van a ver a un hombre, a un varón, y que lleva un cántaro de agua. Ajá. ¿Y? ¿Esa es la señal? Sí. Tú te imaginarás un hombre cargando un garrafón, por decirlo así, nuestra mentalidad sería, pero este no era una obligación ni era una responsabilidad de los hombres. Era deshonroso para un hombre cargar una jarra de agua. Ah, caray. Esta era una labor de las mujeres. Esto lo hacían las mujeres. Y esto se ha utilizado en este tiempo para decir, pues es que a lo mejor era medio femenino o quién era. No, no era eso. Fíjate lo que dice, no le hablen a él, decirle al padre de familia de la casa. O sea, vas a ver un hombre cargando una jarra o un cántaro de agua. Lo sigues y a donde entre, no le hables a él, háblale al padre de la casa. No es su papá, es el padre, es el que tiene la autoridad. ¿Quién era este hombre cargando un jarrón? Pues los que hemos llegado a la conclusión que era un esenio. ¿Quiénes eran los esenios? Era un grupo de hombres que habían hecho un pacto donde no hablaban con nadie, donde no se comunicaban, no se casaban, habían hecho un voto se llama nazareato, o un voto de santidad. Entonces no hablaban con nadie, pero era un momento muy especial y ahí precisamente en Jerusalén era el lugar idóneo para celebrar la Pascua. Entonces ellos llegaban y le decían, y dice, el Señor os mostrará un aposento ya dispuesto. Fueron pues, hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con los 12 discípulos. Y Jesús en este momento ya está sentado a la mesa y se hace todo el ritual de la ceremonia. Sabes que existen varias oraciones. Nosotros nos sentamos a la mesa, hacemos una oración cuando comemos los alimentos, pero no hacemos una oración de gratitud cuando terminamos los alimentos. El pueblo de Dios acostumbra a hacer esto. Acostumbra a hacer una oración cuando empieza la cena y después hacen una declaración en la mesa. Es como cuando se casan algunos novios, se para alguien y hace un brindis. Esto es más o menos así, pero ya cuando se termina se hace otra oración. Entonces fíjate lo que Jesús empieza a decir aquí. Dice la palabra de Dios, dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, antes que tenga sufrimiento, antes que venga y se desenvuelva todo. Él sabía que iba a ser el cordero, que iba a ser inmolado. Él ya lo sabía. Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Va a haber una Pascua allá. Allá vamos a celebrar nuevamente esto. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, porque os digo que no comeré hasta que se cumpla. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, dice, tomad y repartidlo entre vosotros. Fíjate, aquí él toma la copa
y lo reparten entre los demás. A ver, toma y toma. Yo quiero decirte algo, quiero dejarlo aquí tantito. Quiero hablar algo acerca de esto. En primer lugar, nos da unas instrucciones acerca del pan y el vino. Nosotros no lo hemos alcanzado a entender. La gran mayoría de iglesias ya tienen una fecha preestablecida. Esto se hacía cada día primero de la semana, o sea, cada domingo se hacía la cena del Señor. No necesariamente. Aquí estamos viendo cómo se instituye la cena del Señor. Cómo se hace para memorial. Pero yo he visto que muchas iglesias lo que hacen es que compran un jugo Jumex, ¿verdad? Pues, que sabor uva. Y unas galletitas Ritz saladas. O en Estados Unidos ya hacen unos conitos ya en máquina. Y entra una persona y se lo dan. Y así como que en 5 minutos, órale, ¿sabes qué? La cena del Señor, ándale, bla. Este es un momento tan especial que envuelve toda una atmósfera impresionante que nosotros necesitamos entender. Yo quiero explicarles, terminar y después decirte, haz la cena con tu familia. Mira, hermano, es que ¿la hacemos con vino o la hacemos con jugo de uva? Mira, esto es lo de menos. Además, realmente no es tan importante. Lo importante es que la sientas en el corazón. Yo lo estoy haciendo aquí con vino para mojar los labios, nada más. Y es un vino especial. Es un vino, se llama vino kosher. Ahora, si no tienes, bueno, compra uvas. Hay iglesias que dicen, hermano, es que si lo hacemos con vino, hay gente que está saliendo del alcoholismo, entonces todavía no es libre. Todavía no es libre. La cena es la comunión de los santos. Tenemos que llevar a esta persona. Y si definitivamente no se puede hacer, mira, definitivamente no se puede hacer, entonces nosotros tenemos que entender que a lo mejor está siendo todavía atacado por el alcoholismo. Dice también que tomemos el pan y dice, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Dice, de igual manera, después de que hubieron cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros es derramada. Yo quiero explicarte algo. Hay copa vaciada y hay copa derramada. A ver, ¿qué es el vaciar y qué es el derramar? Mira, el derramar, vaciar, es cuando vacío algo y lo pongo en otro recipiente. Y derramar es cuando queda disperso. Cuando algo se derrama, cuando algo se cae, como cuando Jesús es ungido, que se derrama todo el frasco, entonces se esparce. Pero cuando se vacía, puede vaciarse en un frasco. Entonces, por eso Jesús dice esto, que esto es derramado. Algo que me llama la atención en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 30, dice, cuando hubiesen cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué es esto? ¿Sabes que en la última parte de la cena hay un canto?
Mucha gente me ha preguntado, o mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué cantó Jesús? ¿Cuál fue el canto de Jesús? Yo no sé si tú te lo has preguntado, o si sabías que en la Santa Cena, o que en la cena pascual, Jesús cantó un himno. ¿Y cuál fue ese himno? ¿O cuál fue? El himno que cantó Jesús es exactamente en el centro de la Biblia. La Biblia tiene 1188 capítulos. Y la mitad de la Biblia es el Salmo 118, versículo 8. Ese es el centro de la Biblia. Dice, es mejor confiar en Dios que en los príncipes, es mejor confiar en Dios que en los hombres. Entonces quiere decir que la honra no es para los príncipes, la honra no es para los hombres, la honra es, y nuestra confianza es para Dios. Esto se llama el gran Jalel. Y el gran Jalel, imagínate, Jesús está cenando y está cantando el gran Jalel, dice, alabad a Jehová, alabad a Adonai, que diría, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Cómo es esto? Imagínate la mentalidad de Jesús. Alabemos a Dios, alabemos a Adonai, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. O sea, me va a matar, me voy a sacrificar. Ha dicho que yo muera por ustedes, pero es bueno y para siempre es su misericordia. Esto la gente no lo puede entender. Esto no se puede entender en una mentalidad normal. Tiene que ser en el espíritu. Imagínate, Jesús cantó esto en hebreo. Kite kilo Yasto Adonai, Kite kilo Adonai, Kite kilo Olam Adonai, Kite kilo Adonai. Alabad a Dios, porque Él es bueno, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Qué representa, pues, la cena del Señor? El pan representa la comunión, nos une con Cristo. El pan nos une con Cristo. Y la copa, el vino, representa una bendición. Representa eso. Yo te voy a leer, y yo quiero que ustedes me ayuden a celebrar la cena del Señor. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11 de Primera de Corintios, instrucciones de la cena del Señor, a partir del versículo 23. Esto lo dice Pablo. Pablo da ya las especificaciones correctas. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed esto, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto. Él parte. Esto representa su cuerpo. Padre Santo, sabemos que esto es un memorial. En el nombre de Cristo Jesús yo lo hago como un acto de bendición y como una ordenanza que tú has puesto en tu palabra. Y Padre Santo, cuando alguien lo haga en ese momento, Señor, que lo haga por memorial. Esta es la celebración. Esto es tu cuerpo que por nosotros fue entregado. En el nombre de Cristo Jesús, tomémoslo.
Dice la palabra de Dios, y aquí hay una cosa muy importante. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Mira, hicieron una oración para la cena. Esta es la siguiente oración ya del memorial. Judas no tomó el pan y no tomó la copa. ¿Lo habían notado? Aquí está. Dice, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Esto es un símbolo nada más. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esto es un memorial. Señor, tú derramaste tu sangre. Sabemos que esto lo hacemos miles de veces en todo el mundo, millones de veces, como un memorial, Señor. Esto representa, esto no es tu sangre, ni el pan es tu cuerpo, es una representación, es una memoria, es una ordenanza para tener presente tu sacrificio en la cruz y por medio de esta que nosotros somos salvos. Yo tomo, Señor, este vino, lo bendigo, lo levanto y lo bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen. Así que, pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Más adelante nos habla de tomar la cena indignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por eso muchos están enfermos. ¿Sabes qué? Y habla no solo de enfermedades físicas, sino de enfermedades espirituales. Señor, tú nos has librado. Has librado en nuestra vida y en nuestra alma, Señor. Y hoy entendemos que tenemos una bendición y que esta ofrenda, Señor, que tú nos has dado es maravillosa. La gente quiere hacer méritos, pero no podemos tener un mérito, Señor. No podemos competir contra lo que tú haces, porque tú nos amaste primero, Señor. Gracias por derramar tu sangre. Gracias porque al hacerlo en la tierra, tú has querido limpiar los corazones, limpiar nuestras vidas. Yo te pido, Padre Santo, que cada uno de los que vio esta enseñanza, que tomen la cena contigo. Dice la palabra de Dios, yo no sé si tú conoces a Jesús o no lo conoces, pero Él te dice en su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estoy tocando la puerta. Si alguno abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Este es un tiempo para que tú cenes, para que tú abras tu corazón al corazón de Dios, al corazón de Jesús. Es este tiempo. Abre tu corazón. Dile, Señor, aquí estoy. Perdóname. Te he fallado. ¿Y sabes qué? Dice la palabra de Dios que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Jesús fue la mejor y mayor ofrenda. Y nosotros entendemos que la mayor ofrenda que tenemos
es Jesús. Yo te bendigo. Te bendigo, Padre Santo, y bendigo a cada uno de los que el día de hoy han entendido el propósito de la cena del Señor. El propósito no son las vacaciones ni borracheras. El propósito es que somos libres a través de la sangre derramada de Cristo Jesús, a través de su cuerpo molido, en el nombre de Cristo Jesús. Yo te bendigo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. Toda la honra y toda la gloria. Toda la honra y toda la